Ok, chicos, vamos a continuar. He segmentado las partes del video porque, pues bueno, hacer un video tutorial de media hora, yo sé que es muchísima información y pues puede que no podamos tener la disponibilidad para poder ver un video muy largo. Entonces es por eso que lo he segmentado. Pero vamos a continuar. Ahora sí vamos a introducir los componentes de Kiwi 3D. Ya estando dentro del plugin de Kiwi 3D que nos aparece así para la versión de Rhino 6, en este caso yo estoy trabajando Rhino 6, Rhino 7, no hay problema, este código es adaptativo. Voy a ver la cuestión de sus menús, ¿no? Tenemos el menú de análisis, el menú de elementos, el menú de cargas, el menú de modelo, el menú de resultados, el menú de apoyos o soportes y el menú de utilidades. Vamos a ver estos dos análisis, que es lo que me comentaba la sesión anterior, que es el análisis lineal y el análisis no lineal. ¿Vale? Para el tercero es para form funding, que bueno, Kiwi 3D en principio fue desarrollado por una empresa que se dedica a las membranas o las tensoestructuras y que introducieron pues sus algoritmos dentro de Kiwi 3D para poder solucionar las tensoestructuras y no evitarse el proceso del mallaje, ¿no? Y seguir trabajando con las NURBS para tener un patronaje mucho más eficiente. Y bueno, vamos a utilizar el componente de Structural Element, ¿vale? Que lo que va a hacer es transformar a partir de una curva un elemento de viga, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una viga como la conocemos, sino que hace representación a un elemento como una caja o un elemento que puede ser pues desde una sección de madera, como lo son los cascarones reticulares de flexión activa, como puede ser un PTR, o bueno, ya sea cual sea el caso, ¿no? Y bueno, podemos utilizar este de Beam Element, podemos utilizar la de Box Section, que de hecho la tenemos que utilizar más bien, y vamos a utilizar refinamiento de curva, refinement. Vamos a utilizar el componente de Material Default y listo. Ahorita vamos a explicar de qué van estas informaciones. Bueno, aquí el componente de Beam Element me pide la curva, el material, la sección y el refinamiento de curva como principales inputs para poder transformar una curva a una viga. Estos elementos de aquí o estas entradas de aquí, parámetros, son para casos especiales. Si tuviéramos un elemento que tuviéramos que analizarlo ya sobre un caso específico, pero en este caso no lo necesitamos, ¿vale? Vamos a utilizar lo que viene siendo los materiales de FAUS que tiene Kiwi 3D. Para esto Kiwi tiene una opción que a partir de introducir un componente de value list, nosotros lo conectamos y nos arroja distintos materiales, ¿no? Que vienen siendo desde acero, madera, concreto, aluminio, que bueno, son básicos, pero nos ayuda en este caso, ¿vale? Nosotros podemos aquí cambiar la visualización, no sé cuál será mejor, creo que para este caso sí va a ser mejor. No lo modifica, creo que no lo modifica, sí, se queda por default. Entonces, aquí nosotros podemos modificarlo, ¿no? Yo lo voy a elegir de madera. Y si nosotros ponemos un panel, podemos ver las propiedades, ¿no? Nos arroja el ID o el identificador como lo tiene dentro del código, así lo identifica. Y empezamos a ver las cuestiones del módulo de Young, los valores de alfa, en este caso, para si se llega a tener que hacer un análisis de temperatura. La densidad, que es muy importante para el peso específico de la estructura, que ahorita lo vamos a introducir también, y su rigidez, ¿no? O su valor de rigidez. Entonces, vamos a meter estos valores
el material, a la entrada de material, vamos a introducir el valor de sección. Y en este caso, como nosotros queremos hacer pues un cascarón reticular de madera, asemejando, ¿no?, a que tiene una sola dirección en cada uno de sus dominios, voy a introducir un slider que tenga valor de punto 10 y de punto 5, ¿vale? Punto 0.5. Recordemos que estamos trabajando en metros. Entonces, en este caso yo estoy trabajando punto 10 centímetros y punto 5 centímetros, ¿vale? Voy a conectar respectivamente a las dimensiones de mi sección. Yo puedo aquí especificar el espesor, pero en este caso no lo necesito y voy a verificar si me está dando mi sección adecuada y con los valores de momento de inercia y lo que se requiere para poder hacer el análisis, ¿no? Y ahorita vamos a sacar lo que viene siendo el peso de la estructura, que sería el área más la sumatoria de las longitudes por la densidad del material, y eso lo agregamos como carga muerta. Entonces, introducimos la sección aquí, a la entrada, section, introducimos curve con la curva, y aquí algo muy importante, no nos va a correr bien el componente si no introducimos el refinamiento de curva, ¿no? Entonces, Qubit presenta dos tipos de refinamiento, ya sea por curva o por superficie. Recordemos que está trabajando sobre elementos NORS y pues bueno, esos son los dos tipos de geometría que pueden encontrarse de NORS, tanto curva, tanto superficie, ¿no? Y dependiendo cuál sea su análisis, si nosotros estuviéramos analizando el cascarón completo, utilizaríamos este componente que es para superficies, y lo único que hacemos es indicar la dirección y qué tanto de subdivisiones va a tener en una dirección, ¿no? En este caso, como es una curva, pues es sobre el parámetro t. Lo general es que tenga valor de 3. Podemos dejarlo en 5, no hay problema, pero entre más información tenga, pues puede que sea pues mucho más el proceso de carga, ¿no? Pues sí, de evaluación. Voy a poner un slider que vaya de 3 a 5 y yo lo voy a dejar en un valor de 3, para si no se tarda muchísimo el elemento. Entonces, volviendo, tenemos por cada curva va a tener 3 elementos de control y de análisis sobre ese elemento. Si nosotros agregamos más información, pues va a ser más iteraciones que se van a realizar sobre ese elemento, ¿no? Vamos a conectar este valor aquí y listo, ya tenemos pues en primera instancia nuestro primer componente de Qubit 3D. Ya está funcionando. Y ahora lo que vamos a hacer lo mismo pero con las otras direcciones. Podemos simplemente copiar y pegar y vamos cambiando la entrada. Vamos aquí y listo, ya tenemos nuestros 3 elementos, tienen las mismas propiedades, asemejando de que pues tenemos una estructura homogénea, ¿no? Que pues tendría que revisarse si no se está trabajando mayor en cuestión de esfuerzos en el borde o en la parte superior, pero simplemente para ahorrarnos ese paso y ese proceso que se podría ver en la optimización, pues vamos a hacerlo en primera instancia con las mismas dimensiones. Ahora vamos a pasar con la cuestión de los diagramas de cuerpo libre y los puntos de anclaje, ¿no? Que vendrían siendo los anchor points, los puntos de anclaje. Y bueno, es más, aquí lo tenemos. Nosotros tenemos varias opciones, tenemos apoyo por punto, por cara y por curva, ¿no? En este caso vamos a utilizar el de punto. Ya habíamos preparado la información para los puntos, conectamos la lista de puntos, listo, ya está corriendo, y lo que faltaría sería indicarle cómo está nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Si tenemos desplazamientos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, si tiene rotación y torsión, ese anclaje, ¿no? Sobre su plano. Entonces supongamos que cada punto tiene un sistema de coordenadas
en el cual se está evaluando sobre este componente, ¿no? Y detectar si tiene algún tipo de conexión específica. Aquí Kiwi nos da la oportunidad de poder hacer conexiones y a partir de eso agruparlas por su identificador, ¿no? En este caso no lo necesitamos, pero es importante que lo mencionemos. Para activar y desactivar el tipo de si hay acción o no acción dentro de ese cuerpo o ese eje, vamos a utilizar el Ball and Tool y nosotros conectamos. En este caso, pues yo requiero de que mi cuerpo esté totalmente rígido, no requiero, y más bien el apoyo indica que no tenga ningún desplazamiento. Vamos a ponerlo en True. Y bueno, igual si no quieren utilizar el Boolean Tool, pueden utilizar el Invert, ya que es una acción booleana de cierto y verdadero, y pues bueno, también puede utilizarse, ¿no? Ahora vamos a especificar el tipo de cargas, ¿vale? Aquí nosotros nos vamos a Loads y nos da pues varias opciones, ¿no? Vamos a utilizar ahorita el desplazamiento de curva, carga de desplazamiento por curva. Vamos a utilizar en este caso el Curve Load. ¿Vale? Como tenemos la geometría que nosotros estamos analizando, que en este caso es una curva, pues es la que le vamos a aplicar una fuerza. No podríamos analizar una superficie y en teoría aplicarle una fuerza lineal, que sí se podría. Tendríamos que marcar la región en donde se está aplicando la fuerza lineal o puntual, pero para este caso necesitamos solamente la información de curva. Entonces vamos a conectar nuestra curva o nuestra lista de curvas, y para esto vamos a utilizar el componente de Flaren para agruparlas en una sola lista, y vamos a traer toda la lista, todas las tres listas de curvas en las direcciones, y verificamos que estén en una sola lista y no esté en diferentes. Y sí, listo, tenemos solamente una lista. Vale, conectamos el árbol a la entrada de curvas. El tipo de carga, igual en este caso nos da la posibilidad de poder introducir un value list. Y nosotros vamos a dejar por default una carga muerta, ¿no? La dirección viene por default en el eje Z, pero por cuestión de enseñanza vamos a indicarlo que sea en un factor de Z y que tenga una dirección negativa, ¿vale? En este caso vamos a ponerle así. Tengo un valor de -1, la conecto aquí, conecto la dirección y vamos a introducir el valor de la carga, ¿vale? Entonces, primero tenemos que saber cuál es el peso específico de nuestra estructura, y para esto vamos a tener que utilizar el valor de la densidad que tenemos en nuestro material, y vamos a tener que utilizar la información del volumen, y para el volumen necesitamos la sumatoria de todas las cuestiones lineales. Para esto vamos a utilizar un Mesh Addition. Y bueno, nosotros necesitamos la longitud, ¿no? Entonces, vamos a utilizar este list item. Ya tenemos la información de las curvas aquí. Vamos a utilizar el componente de length, de longitud, de acá. Lo introducimos y listo, ya tenemos el valor de longitud por cada curva. Y vamos a introducirlo a este Mesh Addition. Como tal, nos va a arrojar la longitud en metros de nuestra cubierta, ¿vale? Tenemos 216 metros. Puede que a ustedes les salga más o menos dependiendo de las dimensiones que hayan establecido y el tipo de curvatura que tengan. Y ahora lo que necesitamos es multiplicarlo por el área, ¿no? Vamos a hacer un multiplication. Multiplicación. Conectamos esta salida por nuestra área de la sección. Aquí está. Verificamos cuál es nuestro volumen. Ok. Y lo que vamos a verificar que lo conecte bien, si es en el área. Sí, está bien.
Vamos a verificar de cuánto valor nos está saliendo la media. Ok, está bien. Y lo que faltaría sería multiplicar este valor por la cuestión de la densidad, ¿no? Vamos a poner panel, a lo mejor para multiplication, este valor por el valor de la densidad. Ahora bien, no voy a utilizar este componente, bueno, sí, lo voy a utilizar. Doy clic derecho sobre el componente y me da la opción de trabajar las unidades, ¿no? Dependiendo de cómo voy a trabajar las unidades de evaluación, ya sea por el módulo de Young, por la cuestión de rigidez y la cuestión de densidad, ¿no? Todo esto pues está calculado sobre las unidades, ¿no? Recordemos que cada evaluación tiene unidades. Entonces nos da tres opciones: kilonewton sobre metro cuadrado, newton sobre milímetros al cuadrado y kilonewton sobre centímetro al cuadrado, ¿no? En este caso viene por default en esta opción y lo vamos a dejar ahí. Sí, porque estamos trabajando en metros y vamos a ver qué valor nos da al multiplicar los dos. Ok. Y este sería el valor de nuestra carga muerta, el valor de nuestro elemento en kilonewton sobre metros cuadrados. Y bueno, aquí nos da la opción IV3D para poder transformar las unidades, ¿no? Conversor de unidades. Y vamos a utilizar esta información para poder interpretarlo como un valor de carga, ¿vale? Nosotros podemos pues introducir directamente este, pero pues para esta ocasión pues sí, les explico cómo se utiliza el valor de la unidad, todos con value list también. Conectamos, por ejemplo, si yo tengo mis unidades de longitud, mis unidades de fuerza, mis valores a los que yo los quiero transformar y el valor que yo requiero. Por ejemplo, si yo requiero transformar esta información a newtons, ¿cuál es mi valor en newtons de este componente, ¿no? Entonces en este caso la unidad es, perdón, aquí, newtons, listo, ¿vale? Entonces introducimos el valor en la unidad de longitud, la unidad, la fuerza, unidades en fuerza, las unidades y el valor que vamos a transformar y nos arroja como tal la información que necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a utilizar esta información que tenemos, 3.79, y la vamos a introducir, le vamos a agregar todavía pues un factor de 0.5. Vamos a ponerle un addition. Vamos a ver cómo se comporta nuestra carga. .5. Vamos a darle un valor de, sería aquí, ¿cuánto sería el valor? 4.2. Bueno, ya teniendo lista nuestra información, tanto nuestra carga muerta, el valor de 4.2, vamos a introducir ahora lo que viene siendo la información para el análisis, ¿no? Si nosotros utilizáramos el análisis lineal, simplemente tuviéramos que indicarle su nombre y vamos a poner el value list. Y bueno, nos da la posibilidad de visualizar tres diferentes tipos de valores, que son los desplazamientos, las fuerzas y las fuerzas sobre los apoyos, ¿no? Entonces, eso sería como la información básica. Tendríamos que introducir el nombre. Vamos a ponerle análisis cascarón. Conectamos. Yo lo puse desde un panel. Acuérdense no dar espacios y hacerlo con un guión bajo.
Esa sería la información básica para el análisis lineal. ¿Vale? Para el análisis no lineal requiere un poquito más de información y ahorita se las voy a explicar. Vamos a poner esto por la parte de acá. A ver si cabe, porque sí es un poquito. Entonces, pues bueno, sí es un tanto de información necesaria para poder hacer la interpretación bien. Nos piden diferentes de entradas, ¿vale? En primera instancia nos pide el nombre. Vamos a copiar aquí este panel y vamos a empezar a ver la cuestión de información. En iteraciones, pues son el número de iteraciones a realizar en el algoritmo que definen la precisión del análisis. Recuerden que como es un análisis de segundo orden, pues entre más iteraciones y más acumulaciones, pues es más refinado el resultado. Entonces, a diferencia de un análisis lineal, que pues como tal no conlleva muchas iteraciones, el análisis no lineal sí lo necesita. Para este caso vamos a utilizar de 5 a 10, ¿vale? ¿Y por qué elijo esto? Bueno, de default tiene 100 iteraciones, bueno, son muchísimas y para el tipo de análisis isogeométrico pues puede que se tarde mucho tiempo para poder visualizar los resultados. Entonces, para el caso del ejercicio, pues vamos a ponerlo de 5, incluso lo puedo subir a 10, pero a mí me importa que ustedes visualicen, ¿no? Cómo preparar la información. Entonces, si ustedes quisieran un análisis mucho más refinado, mucho más exacto, con todos los desplazamientos, pues sí tuviéramos que tener mayor número de iteraciones, ¿no? por cálculo. Vamos a ver la cuestión de la carga adaptativa o la fuerza de curva, la fuerza por la curva más bien. Y vamos a ver si aquí está. ¿Cuál es el componente? Por aquí lo teníamos. El desplazamiento por curva, ¿no? Y bueno, el componente de la curva de desplazamiento se utiliza para aumentar la carga en el análisis no lineal de forma incremental y tiene un pseudotiempo y se puede definir un factor de carga. Para cada vez que se multiplicara el valor de carga, si no se define el valor para cada paso de tiempo, la carga aumenta linealmente, ¿no? Entonces, pues tenemos que introducir los valores. En este caso vamos a poner un panel de 10. Vamos a introducir un range, es el rango de tiempo que vamos a estar evaluando. Vamos a introducir el dominio, lo dejamos como tal. El número de pasos vamos a dejarlo de x-1. Introducimos aquí. Vamos a introducir series. Le vamos a decir que tenga 10 valores. Vamos a introducir un graph mapper. Vamos a introducir lo que viene siendo aquí la evaluación, bueno, más bien nuestro rango, y vamos a indicarle que el tipo de evaluación de la curva sea por Bézier. Vamos a darle que la evaluación la dé de esta forma, que los incrementos sean bajo esta evaluación, ¿vale? Vamos a utilizar multiplication. Igual vamos a agregarle un valor de 10. Y listo, ahora sí, ya tengo la forma en que voy a evaluar esas iteraciones y voy a conectar aquí el value list y el time list, ¿vale? Voy a conectar el global LG curve con este de acá.
La cuestión de equilibrio no la vamos a modificar en esta ocasión. Y vamos a indicarle qué información, esfuerzos voy a requerir. Vamos a aumentar los stresses. La cuestión de estas dos entradas también son muy importantes. Para el caso de Adaptive Force Control, es el control de carga adaptativo. Y bueno, si no se encuentra el equilibrio, el incremento de la carga se bisecta como máximo. A veces, pues el solver al solucionar vuelve a intentarlo con un incremento menor. Y esto es útil para sistemas complejos, ¿no? Entonces, ya que nuestro sistema, pues, es fuera de lo común porque no tiene una linealidad geométrica ni una linealidad del material. Bueno, tal vez del material sí, pero geométrica no la tiene y pues eso ya es un factor importante para clasificarlo como no convencional, ¿no? Entonces, para la cuestión aquí del control de carga adaptativo vamos a poner un valor de 4. Se recomienda no subirlo mayor de 6. Y la cuestión de para sistemas complejos aquí en la frecuencia es, ya que bueno, para sistemas complejos solo si tienen muchos pasos de carga, se recomienda para pues una impresión de los resultados que sea más exacto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta entrada. Puede que, aunque nuestro sistema sea complejo y necesitamos mayor impresión de los resultados, que ahorita la vamos a ver, pues se tenga en un valor pues mayor al que se tiene, ¿no? Que es en este caso 1. Tendría que ser un valor de 2 o 3, pero no, en este caso no lo vamos a utilizar. Entonces, ya que tenemos la información necesaria para poder hacer nuestros análisis, voy a poner aquí a agruparlo en grupo. Ok, ya tengo la cuestión de cómo estoy evaluando en relación a un tiempo, una frecuencia de tiempo, de carga. Y voy a introducir lo que viene siendo el componente de análisis model, ¿vale? Y aquí me indica de entrada, pues el análisis, ¿no? Me pide el análisis, que aquí ya lo tengo. Me pide los elementos estructurales, que en este caso son las vigas o en este caso los listones de madera. Voy conectándolos. Y aquí no hay necesidad de hacerle un flaring, pero por si acaso, que entre en una sola lista. Los apoyos, que aquí me los pide. Soportes, las cargas, tipo de cargas. Y pues bueno, en estos casos ya nos utilizan las dos entradas. Y bueno, ustedes pueden visualizar cómo ya tengo yo pues mi pre-análisis, ¿no? O sea, lo que hablábamos sobre esta parte en donde se juntan todos los elementos, ya dándoles valores estructurales, valores de resistencia, los puntos de anclaje, sobre dónde se está aplicando la fuerza. Y bueno, el plugin me hace una previsualización de este sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo disminuyo aquí el, el factor de incidencia de cargas, pues disminuye este valor, ¿no? Entonces, vamos a modificar la 2, vamos a ver qué tal. Vamos a introducir el solucionador IGA Solver. Conectamos y nos pide un boolean toggle, ¿no? Un ejecutable, ¿no? Una cuestión booleana, y lo conectamos a correr. Listo, nos empieza a realizar esta ventana de impresión, ¿no? Y empieza a hacer el cálculo de iteraciones de mi estructura.
En este caso, lo que pasa es que me congela la pantalla y no puedo yo seguir trabajando sobre esto. Y esto es algo importante de analizar, ya que si yo estoy usando algoritmos genéticos, pues el hecho de la congelación de la pantalla no me va a permitir que, que, que mis valores y parámetros que hacen la morfogénesis generativa eh, se pueda realizar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a cancelar la operación. Vamos a ver aquí. De hecho, se para tantito. Yo creo que, por si aquí, vamos a cancelar la operación. Y dentro de este solver me da la opción más bien de poder no congelar el canvas y poder seguir trabajando, ¿saben? Entonces vuelvo y lo vuelvo a activar. En este caso, si a ustedes les sale aquí una ventana de color naranja o que aún le hayan puesto el activador, tienen que guardar el archivo. En este caso lo vuelvo a guardar, o si no lo han guardado, pues ya lo guardan y ya se puede ejecutar el solucionador, ¿no? Y ahora sí, damos la ejecución y el análisis se va a empezar a desarrollar. Va a empezar a calcular y ya no está congelada la pantalla. Entonces, esto nos va a poder permitir seguir controlando la información. Ojo, les recomiendo no modificar los valores mientras estás realizando el análisis. Si fuera una cuestión de algoritmos evolutivos, pues sí, o sea, esto tendría que modificarse, pero para este ejercicio pues no lo vamos a ver. Pero sí, si es algoritmos generativos, si estamos utilizando Opsum, Galápagos, Goldfish, dependiendo de qué tipo de optimización estemos usando, pues sí es recomendable de que se tenga activada esta opción. Entonces, vamos a ver, en lo que se termina de hacer el análisis, vamos a introducir el componente que se llama Analysis Model. Ponemos aquí los resultados en lo que termina de evaluarse. Ponemos la opción de visualización de resultados. Ahora, dependiendo del tipo de geometría que nosotros estemos realizando, ya sea en este caso un elemento de curva, como una viga, o en este caso si fuera una superficie, pues sería un elemento de ya 2D. ¿Vale? Entonces aquí nos da las dos opciones, ¿no? Poder visualizar los resultados de las isolíneas, de donde pasan las principales fuerzas, pero nosotros nada más podríamos utilizar en este caso el análisis de 1D Elements. Voy a conectar aquí y bueno, en lo que termina de hacer el proceso y si se ejecuta bien, me va a correr bien esta parte del análisis. Y bueno, vamos a introducir lo que viene siendo el gradiente. El gradiente es un legend. Vamos a introducir los valores de los colores, las tags. ¿Vale? Voy a esperar a que termine el análisis. Puede que tarde un poquito. Voy a parar el video y en cuanto termine continuamos con la sesión. Ok, ya terminó hace un ratito. Y aquí vamos a eliminar este componente que no es Analysis Model, sino el componente de Form Model. Conectamos aquí la salida. Nosotros podemos indicar aquí el tipo el caso de carga y el factor, ¿no? Como es el análisis lineal, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de caso de carga, ya que pues llevó más de una iteración, más de un cálculo, y vamos a ponerlo de 0 a 10 en la escala de deformación, dependiendo de qué tanto se deformó nuestra estructura, ¿no? Vamos a poner eso de aquí.
Vamos a dejarlo en número 1. Conectamos ahora sí el modelo, y vamos a utilizar otro valueList para indicarle qué valor quiero que yo visualizar, ¿no? ¿Qué quiero visualizar? En este caso estoy utilizando el valor de fuerzas normales y ya me lo está dando por default. Y vamos a introducir los valores de acá para que esté en relación la deformación del modelo con el análisis de ese modelo. Entonces, en la cuestión del factor de escala, algo muy importante que aquí yo les tengo que mencionar es que simplemente es para una cuestión representativa, no necesariamente tiene que indicar de que esa escala representa esa deformación. Lo importante pues es interpretar los valores del gradiente con esa región, ¿no? Recuerden que el análisis de elemento finito en parte sirve para poder visualizar cómo se comporta nuestra estructura, ¿vale? No nos va a arrojar como tal las matrices numéricas, eso lo pasa en la parte del solucionador, se puede exportar ese análisis y bueno, en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a indicar la dirección, ¿no? Nosotros podemos indicar la dirección, en este caso puede ser en Z y la dirección lo parece ser que lo tiene en default, ¿sí? Vamos a ver en Z, ya sea como ustedes quieran visualizarla, ya sea positivo o negativo. Por default siempre la va a tener en valor negativo, ¿vale? Y el dominio no lo vamos a modificar. Entonces aquí prácticamente hemos terminado lo que viene siendo el análisis, ¿vale? Y nosotros podemos, nos arroja una cascada de información en el cual nosotros podemos ver desde los valores de las fuerzas cortantes, los momentos, la tensión de Van Mises, el factor de utilización, cross-section, las fuerzas normales en los elementos. Y bueno, esto es bastante bueno porque nos arroja la información visual de cómo se está comportando la estructura, ¿no? Entonces, lo correcto es visualizar el modelo e identificar sobre el gradiente de colores cuál es la información que yo estoy obteniendo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si tengo fuerzas cortantes, voy a bajar la escala. Este factor simplemente es para poder visualizar, ¿vale? No crean que voy a escalar la magnitud o en este caso los valores. Simplemente estoy escalando gráficamente los elementos. Y pues aquí me identifico, ¿no? ¿Cuáles son mis valores en ese color de gradientes, ¿no? Y cuál es la predominancia de colores. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer el slider un poquito más específico, aumentarle una unidad del punto hacia la derecha para que pudiéramos visualizar los valores, ¿vale? En algunos plugins podemos nosotros visualizar la deformación. En este caso, si nosotros queremos saber la deformación, pues podríamos utilizar el valor 0, que en este caso sería la iteración número 0, obtener la información a partir de la comparación de desplazamiento de la curva 0 a la curva desplazada, que en este caso podría ser el caso de curva o de carga número 5, y comparar las distancias, ¿no? Y sacar un promedio y sacar así el valor de cada uno de los desplazamientos, ya sea por elemento o en general, ¿no? Y esto va a ser pues muy específico al momento de la cuestión de reglamento, dependiendo de la zona en donde ustedes desarrollen el proyecto, pues sí puede haber reglamentos que no nos permitan un porcentaje de desplazamiento en relación a las dimensiones del proyecto, ¿no? Entonces, eso sería pues todo hasta aquí. Les agradezco mucho su
su apoyo y pues cualquier duda me pueden escribir a mi correo, a mi Instagram y con mucho gusto los atenderé. Yo soy Enrique Hernández Díaz, formo parte del equipo de INU, de Arquitectura Optimizada, que estamos enfocados a la optimización en procesos. Y pues hasta aquí. Cuídense mucho